Muy buen día. Vamos a continuar con las aplicaciones de la integral definida. Entonces, para esto yo voy a tener un caso 1, donde voy a definir si el área bajo la curva es de la forma, de la siguiente forma en cómo la voy a poner. Voy a tener mi eje Y, mi eje X, voy a tener una curva cualquiera denotada como f de x y voy a tener dos posiciones dentro de toda esa recta de x, una que la voy a llamar como punto A y otra que la voy a llamar como mi punto B. Bueno, a ustedes les va a quedar mucho mejor. Y yo quiero calcular el área comprendida entre esas dos líneas rectas o perpendiculares al eje X y que involucran a mi recta, o mi curva más bien, f de x. Entonces aquí voy a tener que el área va a ser igual, lo que ya vimos en la clase pasada, desde el punto A, que es el mínimo, hasta el punto B, que es el máximo, de la función f de x diferencial de x. Que en otras palabras sería lo mismo que tener como si tuviéramos que la función tuviera esta misma notación. Que esta sería la integral. Vamos a ponerlo. Que esta sería la integral desde el punto A hasta el punto B de la función y. Obviamente a y lo voy a sustituir por diferencial de x. ¿Sale? Ese es el caso 1. También voy a tener un caso 2. Entonces, bueno, ustedes pueden parar el video, lo anotan. Entonces tengo el caso 2, donde si el área bajo la curva es de la forma, y voy a trazar de igual manera mis ejes. Voy a tener un eje Y, voy a tener un eje X y voy a tener una curva cualquiera entre estas posiciones. Y yo voy a definir ahora sobre el eje Y la posición más negativa o más hacia abajo es la primera, que sería el valor de A. La más superior es el valor de B. Este es mi eje X, y este es mi eje Y. Obviamente esta intersección va a ser el origen. Entonces mi área va a estar comprendida, pero ahora con respecto al eje Y. ¿Y cómo voy a escribir eso? Bueno, voy a poner que el área va a ser igual a la integral. Los límites son iguales desde A hasta B, pero en este caso son con Y. Entonces voy a pedir que la función sea evaluada en Y con respecto a la diferencial de Y. Visto de otra manera, esto es lo mismo que yo tuviera el área desde la integral desde A hasta B, pero ahora si yo despejo totalmente a mi función y despejo totalmente a X, aquí yo pondría que es la función X diferencial de Y. ¿Sale? Esa va a ser la condición de esta parte. Y es lo que vamos a estar utilizando. Entonces voy a hacer esto. Ahora viene el ejemplo.
Entonces voy a poner calcular el área bajo la curva y es igual a x al cuadrado más 2 y voy a pedir que sea limitado por los valores de las rectas, por ejemplo x-1 igual a menos 2, pongo el AND, y x2 que sea a 1. Entonces, ustedes van a hacer la gráfica en su cuaderno. Yo sinceramente no creo que me vaya a salir así muy exacta. Entonces, si yo pongo el valor de 0 para evaluar ese x, o más bien, tenemos que hacer la famosa tabulación donde yo voy a tener el x, yo voy a tener mi función y es igual a x al cuadrado más 2, y en la misma tabla escribimos el y. Entonces, si el x lo comenzamos, por ejemplo, en menos 3, el resultado del y sería igual a paréntesis menos 3, esto elevado al cuadrado, más 2, y el resultado del y va a ser lo que yo obtenga ya cuantificando ese valor, que más o menos son 9, sería 11 unidades. Luego voy a calcularlo con el menos 2. Ahora mi y va a valer menos 2 al cuadrado más 2. Y entonces este valor va a ser de 6 aproximadamente. Y luego voy a calcularlo con menos 1. Y va a ser igual a menos 1 al cuadrado más 2. Y esto va a ser a 3 unidades. Luego con el 0, y es igual a 0 elevado al cuadrado más 2. Entonces quedaría 2. Y bueno, solamente por brevario, el 1, que es hasta donde voy a llegar, va a ser igual a y es igual a 1 elevado al cuadrado más 2. Y va a ser igual a 3. Bueno, a ustedes les va a quedar mucho mejor esta tabla. Pero esos ya son los puntos que yo voy a estar graficando dentro de esta ecuación. Entonces, bueno, aquí le voy a poner. Entonces, si es mi posición 0, cada cuadrito va a ser una unidad para mí. Me voy primero por el número 0, dice que son 2 unidades. Aquí estaría mi primer coordenada, por ejemplo. Luego en el 1 dice que son 3 unidades. Aquí está otra coordenada. En el menos 1 también dice que son 3 unidades. En el menos 2 dice que son 6. Entonces estaría aproximadamente por acá. Y bueno, ya no calculamos el de 2, pero si no estoy mal sería igual 6. Entonces es aproximadamente una parábola. ¿Sí? Les repito, a ustedes les va a salir mucho mejor. Y de aquí yo solamente voy a marcar los puntos de las rectas, que una recta era en menos 2. Ahí está menos 2 y la otra recta era en el 1. 1 positivo. Ahí está. Y entonces yo necesito cuantificar toda esta área. Todo esto que está aquí conformado es toda el área que yo voy a cuantificar. Bien, ¿y cómo lo voy a escribir? Pues ya lo hemos hecho. Voy a poner que es el área es igual y voy a pedir la integración. Integral desde el número menor, que en este caso es menos 2, hasta el número mayor, que es 1, o desde el más negativo hasta el más positivo. Y dentro de la integral voy a sustituir lo que es la función, que en este caso es x al cuadrado más 2 diferencial de x. Entonces, voy a recorrer esto.
Entonces ya para calcular el área voy a integrar. Lo voy a hacer separadamente. Entonces va a quedar integral desde menos 2 hasta 1 de x al cuadrado diferencial de x más. Y de una vez voy a pedir el 2 afuera porque va a ser un número constante. 2 veces la integral desde menos 2 hasta 1 de diferencial de x. Entonces integro, el primero es x a la n, quedaría como x a la 3 entre 3 más 2, y como es integral de dx, es x solita. Entonces esto ya lo defino con mi lápiz porque no tengo la opción, que va a ser desde menos 2 hasta el número 1. Bueno, esto les va a quedar mejor. Entonces ya solamente voy a evaluar primero valor superior entre valor inferior. Entonces la primera es una fracción, aquí le pongo paréntesis, quedaría 1, cierro paréntesis, elevado al cubo, entre 3 más 2 elevado o multiplicando al valor superior, que es 1, cierro ya que evalué todo el número, luego menos, voy a restar el otro factor, entonces aquí paréntesis, menos, voy a sustituir menos 2 elevado al cubo entre 3 más 2 por menos 2 y cierro paréntesis. Es aquí, aquí, acá y acá. Entonces ya solamente con calculadora o paso a paso voy simplificando esto. Entonces ya lo voy a hacer con calculadora. El primero es 1 al cubo, va a dar 1. Un cubo más 2, o más bien un tercio más 2. En fracción quedan 7 tercios. Menos, vamos a ver el otro. Menos 2 al cubo es menos 8 tercios. Y 2 por 2 son 4 y son signos contrarios. Menos 4. Entonces quedaría entre paréntesis, nada más hice la operación de dentro, menos 20 tercios. Y como el menos antes del signo va a modificar al signo que está de lo que está dentro, quedaría 7 tercios más 20 tercios, y esto va a ser igual a 27 tercios de unidades cuadradas. Y bueno, 27 entre 3, 9 unidades al cuadrado. Y ese sería el resultado de esa operación. Entonces, está muy sencillo. No creo que les cause mayor complicación. Bueno, vamos a ver de una vez el caso 2, qué es lo que sucedería. Para el caso 2 tendríamos calcular el área bajo la curva de x es igual a y al cuadrado más 2, delimitada por, aquí como vamos a cambiar, voy a poner que el y1 va a ser igual, vamos a ponerle menos 2 por ejemplo, y que el y2 va a ser igual a 2 positivo. Entonces vamos a hacer igual la misma tabulación. Voy a poner el x, más bien al revés. Aquí voy a poner el y. Tengo que tener cuidado con los datos. El y porque voy a sustituir al revés. Tengo mi función.
más 2. Y el valor que me va a arrojar es el x. Entonces debo de tener cuidado en las coordenadas. Entonces si sustituyo primero el y a la menos 2, el x quedaría a la menos 2 elevado al cuadrado más 2. Y entonces serían 2, 4, serían 6 unidades. No voy a hacer más. Ahí está. ¿Sale? Luego tengo menos 1. El x quedaría a la menos 1 elevado al cuadrado más 2. Entonces quedaría menos 1 al cuadrado es 1, más 2 son 3. Luego tendría el valor de 0, que sería 0 elevado al cuadrado, más 2 unidades, y el valor del x sería 2. Entonces hay que tener cuidado porque, bueno, ahorita voy a poner las coordenadas, como tendrían que ser. Voy a subirlo. Entonces la primera coordenada, primero recuerden que van los x en las coordenadas. Sería 6, menos 2. Esa sería mi primera coordenada. La otra coordenada sería 3 en x, menos 1. Y la otra coordenada sería 0, 2 en x. En y. Entonces, bueno, voy a hacer rápidamente la gráfica. Tendría algo más o menos así. Voy a marcar los puntos. Por ejemplo, menos 2, yo ya sé que es y. Y este es x, entonces me voy por estos que ya tenía. 6, 2, 4, 6, 6, y dice que son 2 unidades abajo en y. Y luego es 3 menos una unidad, aquí. Y luego es 0 en x, 2 en y. ¿No es cierto? Esto era al revés. 2 en x, 0 en y. Al revés. 2 en x, 0 en y. Entonces el punto 2 en x, 0 en y iría aquí, en esta posición. Y bueno, si yo repito los puntos, voy a ver que es equidistante. Entonces debo de tener cuidado y mi parábola va a estar abriendo hacia esta zona. Faltaría graficar los puntos, que uno es menos 2. Esto lo voy a cambiar. Menos 2 en y es este valor. Y 2 en y, que sería en esta posición. Entonces toda el área que voy a cuantificar es toda esta área, toda esta zona. Bien, entonces ahora voy a utilizar ya la fórmula. Entonces voy a tener que el área va a ser igual a la integral, y ahora voy a integrar con respecto a y. Entonces le voy a poner primero el dy. ¿De dónde a dónde? Con respecto a y, desde menos 2 que vale y hasta 2 que vale y. Y bueno, ¿qué función voy a poner ahí? La función de y al cuadrado más 2. Si se fijan, ahora la variable y fue la que tomó el lugar. Y esta última parte me va a decir con respecto a qué variable voy a integrar. Aquí dice a y vas a integrar. Si hubiera un x, no podría integrarlo o lo integraría como un número. ¿Sale? Entonces, eso es lo que me solicita. Vuelvo a hacer los mismos pasos que en el otro procedimiento. Voy a separar las integrales. Integral desde menos 2 hasta 2 de y al cuadrado diferencial de y más 2 veces la integral desde menos 2 hasta 2 de dy. Integro y quedaría que es y elevado al cubo entre 3 más 2 que multiplica a y todo esto va a estar evaluado desde menos 2
hasta el 2 positivo. Entonces aquí va un -2 hasta un 2 positivo. Entonces primero evalúo valor superior. Voy a poner primero mi fracción, que sería 2 elevado al cubo entre 3 más 2 y multiplica al 2, cierro paréntesis, menos el siguiente valor, paréntesis, que sería -2 elevado al cubo entre 3 más 2 que multiplica el valor inferior, que es -2, cierro, y eso sería mi resultado. Entonces, sustituyendo ya los valores, 2 por 2 son 4, por 2 son 8, 8 tercios. Entonces ya tendría 4 enteros más 8 tercios en fracción son 20 tercios. Menos el siguiente valor, no sé si sea positivo o negativo. Entonces sería menos 8 tercios menos 4. Entonces eso me daría menos 20, aquí le voy a poner el menos 20 tercios. Entonces se ve modificado el número que está dentro del paréntesis por el signo previo. Al momento de sumarlos quedaría que son 40 tercios de unidades cuadradas. Y ese sería el valor de esa área que está en esa situación. ¿Sale? Entonces algo muy similar ustedes van a estar haciendo con los ejercicios de áreas bajo la curva. Entonces les deseo excelente día y aquí nos vemos la siguiente clase.